Bienvenidos a Oración Católica Cristiana, el refugio digital donde cada día buscamos la verdadera paz en el Señor. Nuestra misión es ser el recordatorio diario que le invita a dedicar un momento para aquietar su alma, depositar las cargas de la vida a los pies de Jesús y encontrar fortaleza espiritual a través de su palabra y la oración sincera. Hoy reflexionaremos sobre nuestro título lleno de fe y poder. Escucha esta oración y siente cómo Dios abre caminos imposibles. Meditamos en que no importa cuán infranqueable parezca nuestro problema o cuán cerrado esté el camino. Para Dios no hay imposibles. Al orar con fe, podemos sentir su mano poderosa obrando, despejando obstáculos y abriendo puertas que nadie puede cerrar. Para que estas oraciones y reflexiones continúen expandiéndose, llevando luz y esperanza a muchas más almas, le invitamos cordialmente a suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir nuestro canal. Su apoyo es una inmensa motivación que nos ayuda a mantener y hacer crecer este ministerio. Que Dios le bendiga. Ahora unámonos en oración. Amén. ¿Hoy te has despertado sintiendo que todo está obstaculizado en tu camino? ¿Has intentado acceder a esa puerta repetidamente, solo para topar con la misma barrera de imposibilidad? ¿Tienes la impresión de que la respuesta de Dios tarda en llegar? ¿O es que tu situación es tan grande y complicada que no se puede resolver? ¿Con un enfoque común? La realidad es que existen obstáculos que superan nuestras capacidades. No te encuentras solo en esta batalla. Hoy en día, muchos de nosotros llevamos cargas que no se pueden ver. Llevas el peso de la inquietud económica, portas la herida que nos cura, la dolencia que permanece, mantienes una atención familiar que parece inquebrantable, y en medio de esta situación, el adversario murmura que tu fe no es suficiente, que tus súplicas no alcanzan. Él desea que pienses que la dificultad es sinónimo de desamparo, un tipo de castigo. Pero en este día, el Espíritu de Dios desmantela esa ilusión. Comprendemos que hoy te despiertas sintiendo un nudo en el estómago, cuestionándote si alguna vez podrás disfrutar de un nuevo amanecer en tu situación. Te sientes diminuto frente a la inmensidad del reto. Déjame compartir contigo algo fundamental, una verdad inquebrantable que se sostiene en la fe. Lo que resulta inalcanzable para el ser humano, para Dios se convierte en una ocasión para revelar su gloria. La dificultad que te preocupa en este momento será el medio a través del cual Cristo mostrará su poder a tu favor. No es por azar que te encuentres aquí. Es un encuentro sagrado con quien posee la clave de cada umbral. Este no es solo un instante más de plegaria. Es la afirmación de que el Señor Jesús, quien otorga la vida, está a punto de actuar. Hoy recibirás la llave divina que abrirá las puertas que Satanás había cerrado. Experimentarás un verdadero alivio, una serenidad que trasciende cualquier comprensión, una calma que proviene directamente de su presencia. Sin embargo, lo más relevante es que, a través del poder del nombre de Cristo, observarás cómo el sendero que antes parecía un obstáculo insuperable, hoy se transforma en una vía amplia de bendiciones y provisiones. Dios realizará algo extraordinario. Experimentarás cómo lo que parece inalcanzable se somete a la fuerza de su palabra y a su amor hacia ti. Antes de iniciar, realiza un acto de fe profundo. Deja en los comentarios en este instante la siguiente frase: Dios crea senderos imposibles por amor a Cristo. No lo redactes como una simple declaración, sino como un compromiso sagrado. Al proclamarlo, tu espíritu se sintoniza con la promesa del Evangelio y con la potestad del nombre de Jesús. Conéctate con miles de hermanos que están proclamando esta verdad y reafirmando su compromiso de fe. Hoy no solo te vas a dedicar a la oración, sino que también vas a atravesar un nuevo umbral. Lo que estás a punto de oír no es solo una petición, sino una declaración que hace temblar los cielos y calla a quienes se oponen. Existen milagros que no se activan a través de palabras repetitivas,
sino mediante una fe entregada, una autoridad confiada y una esperanza vibrante. Así que, en esta oración, vamos a romper con el temor, a afirmar lo que ya se obtuvo en la cruz y a mantener con firmeza lo que el reino ya ha liberado para ti. Esto no se trata de teoría, sino de poder en movimiento. Permanece hasta el final, porque en el momento en que elevas tu oración, el milagro ya ha iniciado. Entiendo que el tiempo tiene un gran valor, pero la revelación que se avecina es aún más significativa. Si decides irte en este instante, te perderás la oportunidad crucial. Al concluir, elevaremos una plegaria poderosa, una súplica que no se fundamenta en nuestras carencias, sino en la obra completa de Jesucristo en la cruz. Es la plegaria que Dios atiende siempre, ya que respeta el sacrificio de su Hijo. Es el término que garantiza tu libertad, tu curación y tu sustento. No te limites a simplemente inhalar. Anticipa la intervención completa y gloriosa de Dios en tu existencia. Si el mensaje de fe, esperanza y la fortaleza que ofrece Cristo resuena en tu vida, este lugar es tu hogar espiritual. Únete al canal de oración católica cristiana. Activa la alerta de notificaciones. Tu respaldo es fundamental para que esta palabra que hoy te inspira a ti tenga el poder de elevar a toda una nación. Unidos, difundimos el mensaje de lo imposible. Dedica un instante para reflexionar y expresar qué senda inalcanzable deseas que Dios te revele en este día. Déjalo en los comentarios. No lo murmures. Habla con firmeza. Nombra tu maravilla. Al expresar tus necesidades a la comunidad de creyentes, la oración de un par de personas se transforma en un fuerte ejército de intercesión a tu favor. Y así el poder divino se amplifica. Ten presente la razón de tu presencia aquí. No estás en la búsqueda de buena fortuna ni de un hechizo milagroso. Anhelas la soberanía divina. No anhelas una respuesta humana efímera. Anhelas la intervención de Cristo que perdura para siempre. Cierra los ojos por un momento y toma una respiración profunda. El mismo Dios que dividió las aguas del Mar Rojo, que resucitó a Lázaro y triunfó sobre la muerte, es el que te observa en este instante. Él todavía recuerda tu nombre, tu sufrimiento y esa puerta que permanece cerrada. Hoy tómate un momento para reflexionar. Hoy reposa en su amor. Hoy, Cristo te habla y te dice: yo soy la entrada, yo soy la senda. La fuerza de la resurrección está a punto de actuar a tu favor. Abre tu alma. Escucha con confianza y anhelo. Es el momento de presenciar lo que parecía inalcanzable convertirse en realidad. El barril de harina que nunca se vació. El aceite que continuó fluyendo sin parar. No se trató de un galardón por una fe inquebrantable ni por la abundancia de bienes. Fue el resultado inmediato y extraordinario de someter el recurso de la muerte. La multiplicación divina no se presenta para rescatar lo que aún posees, sino para enaltecer aquello que has ofrecido. Suelta esa bendición, ese sendero, esa esperanza que Dios desea revelarte, ya que te encuentras atado a la evaluación de lo que tienes. La palabra es dinámica y llena de fuerza, y nos comunica en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 14, donde el Señor, Dios de Israel, había proclamado: la harina en la tinaja no se agotará, ni el aceite en la vasija se reducirá, hasta el momento en que Jehová envíe lluvia sobre la superficie de la tierra. Reflexiona sobre esta promesa. La expresión "no faltará" es una proclamación divina que revoca la norma de la reducción. La abundancia en tu vida no cesa debido a la falta de deseo de Dios de otorgar, sino por tu falta de fe en su poder para multiplicar aquello que le has entregado. El Señor asegura una fuente inagotable. No se trata de la magnitud de tu reserva, ya que la seguridad proviene del mismo cielo.
y para que tengas claro que la economía del reino influye en todos los aspectos de tu vida. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:19: «Y mi Dios suplirá todas vuestras carencias de acuerdo a sus abundantes riquezas en Cristo Jesús». La provisión divina no se limita únicamente al alimento, abarca todo lo que necesitamos. Es consuelo, es conocimiento, es bienestar, es la senda inalcanzable, y su suministro no proviene de tu trabajo, sino de las abundancias de su gloria, que están fundamentadas no en lo terrenal, sino en Cristo Jesús. Por ello, querido hermano, hoy tienes la misión de soltar la bendición que has estado guardando. Te animo a que en este momento realices una manifestación intensa de tu fe. Deja de medir el tiempo que te queda en esta vida y empieza a expresar cuánto es necesario para que la gloria de Dios se revele. El milagro no se presenta para rescatar el remanente de tus recursos financieros, tu tiempo o tu energía. El milagro llega para ampliar tu dedicación más allá de lo que creías posible. Tu existencia se transforma en un testimonio viviente al dejar de enfocarte en tus carencias y centrarte en su plenitud. Deja de enfocarte en la tinaja vacía y empieza a observar la mano de Dios que la colma con su gloria. Deja que el Señor te dirija hacia la recuperación, el perdón y la completa restauración, poniendo tu confianza no en tu propia fuerza para avanzar, sino en su poder para crear oportunidades donde antes solo había desierto y desolación. Entrega hoy ese peso económico, ese rencor, ese esfuerzo desgastante y observa cómo Él te renueva la existencia mediante su generosidad. El futuro que te espera mañana está conectado con lo que entregas hoy. Y en este momento quiero preguntarte con cariño, si hoy decides entregar ese último recurso, esa última esperanza, ese esfuerzo final o ese dolor que aún llevas contigo y lo entregas a Cristo, ¿qué piensas que Dios revelará que puede hacer a partir de tu vacío? Profesa esta fe y entrega con tu mano en el corazón. Deja un mensaje en los comentarios como un compromiso espiritual. Te entrego mis límites. Señor, convierte este gesto en algo más que una simple observación. Transforma este espacio en el altar donde sepultas tus temores y desatas el milagro. Y si este mensaje ha iluminado tu interior, compártelo con los demás. Conviértete en un instrumento de bendición. Te ruego que distribuyas este video a quien esté en busca de un milagro inmediato de provisión, a esa persona que siente que se encuentra al borde de su última comida. Colabora con nosotros para difundir este mensaje de fe. La entrega de tus límites no se considera un sacrificio, sino más bien un compromiso sagrado. Es contemplar a Cristo en la cruz, quien se entregó por completo para que tú pudieras recibirlo todo. Es un alivio comprender que Él es la fuente inagotable y no el recipiente que se vacía. El Padre Celestial te observa con cariño en este amanecer y te susurra: «Soy lo que necesitas. Reposa en mí y observa la grandeza de mi gloria revelada». Sin embargo, esta mañana sagrada todavía no ha concluido. El Padre aún guarda un mensaje adicional. Un sendero más profundo, una verdad más fuerte que desea compartir contigo, un misterio de su presencia para que tu alma logre un descanso total. El silencio tangible, la voz divina, revela la clave de la contestación. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de estar exhausto de clamar al cielo? ¿Has implorado por la revelación? ¿Has elevado tus oraciones mientras caminabas? ¿Acaso anhelabas un trueno, un destello o alguna señal clara y contundente que te confirmara la presencia de Dios en lo que estaba sucediendo? Sin embargo, la senda inalcanzable permanece retadora y solo percibes el reflejo de tu propia angustia. Has confundido el estruendo con la contestación, el temor con la confianza.
Dios está a punto de realizar algo extraordinario esta mañana, pero la forma en que revela lo inalcanzable suele ser un misterio, una verdad que se susurra. La verdad esencial es que la estrategia divina que elimina lo imposible no se manifiesta en el bullicio de tus pensamientos, sino en una profunda calma de tu ser. Dios te aguarda no en el bullicio, sino en la paz total. Reflexiona un instante sobre el profeta Elías. Me encontraba ante un reto que parecía inalcanzable. Había presenciado llamas descender del firmamento. Sin embargo, en ese momento estaba escapando, roto, oculto en la penumbra de una gruta, dominado por el terror. Él, al igual que tal vez tú en este momento, anhelaba la poderosa revelación de Dios. Sintió el viento violento y poderoso que hacía estallar las rocas, pero allí no se encontraba Dios. Sintió el devastador temblor de tierra. La tierra vibró bajo su andar. Sin embargo, Dios no se encontraba presente. Observó las llamas devastadoras que arrasaban todo lo que encontraban a su alrededor, aunque él mismo no se encontraba en medio del incendio. Elías aguardaba la inmensa potencia. Él anhelaba experiencias grandiosas que confirmaran su fe, deseando que el camino se revelara de forma evidente. Sin embargo, fue tras el incendio, cuando la calma había regresado, que se oyó lo que la Escritura describe como un susurro suave y sutil. Al escuchar esto, Elías cubrió su rostro con su manto, según lo que dice la Escritura, y salió para colocarse en la entrada de la cueva. En los versículos 12 y 13 del primer libro de Reyes se encuentra una de las enseñanzas más esenciales para tu existencia. La voz que allana el camino no es necesariamente la que clama con mayor intensidad, sino aquella que te orienta con la exactitud de un murmullo. La estrategia no se manifiesta a través del ejercicio de un poder familiar, sino en una revelación profunda que solo se produce al dejar de luchar. Esta es la esencia espiritual que convierte tu desánimo en un camino claro. Deja que el versículo 10 del Salmo 46 se adentre en tu alma en este día. Te dice: permanece en calma y acepta que yo soy Dios. Seré elevado entre los pueblos, y en la tierra seré honrado. Tu corazón, en este instante, se asemeja a una radio que capta dos frecuencias simultáneamente. Una es la del temor, la angustia, la prisa y la dolencia, una señal saturada de interferencias y sonidos distorsionados. La frecuencia alternativa representa la voz divina, una comunicación pura que ofrece la estrategia exacta. Mientras persista el ruido constante de tu ansiedad, nunca lograrás escuchar el delicado susurro de la respuesta. Es necesario silenciar tus propias conjeturas y desconectar el murmullo de las opiniones ajenas que te afirman que no puedes lograrlo. Es momento de cesar la batalla contra el muro del inconveniente y comenzar a prestar atención a la apertura por la que Dios desea que transites. Deja de correr, confía en su plan divino, ya que el milagro se desarrolla en el silencio. Deja de intentar abrir la puerta que el adversario ha cerrado. Póntelo cómodo mientras aguardas la entrega de la llave que Él te dará. Cierra los ojos, no para descansar, sino para permitir que tu espíritu perciba con lucidez el plan divino. Apaga la alarma de tus temores para que la tranquilidad sea tu única guía. La calma no debe interpretarse como una muestra de rendición. Es la forma más extrema de fe que puedes adoptar. En medio del bullicio, solo percibes tu ansiedad. En la quietud se te entrega el plano para transitar lo que parece inalcanzable. Hoy se presenta la oportunidad de avanzar, ya que has optado por callar la tempestad interna y escuchar el suave susurro. La solución ya ha sido discutida. Solo es necesario que guardes silencio para recibirla. Realiza un compromiso de fe en este momento. Te animo a afirmar que tu paz no se basa en la falta de dificultades,
sino que es la dirección segura hacia la palabra de Dios. Escribe esta contundente afirmación en los comentarios y permite que tu serenidad fluya. Mi serenidad me conduce hacia tu palabra. Señor, el Señor es tu refugio. Su palabra ilumina de manera ideal tu oscuridad. Percibe cómo su serenidad te envuelve en este momento y cómo el milagro ya se encuentra en proceso, porque ya posees la dirección. Sin embargo, la fe no se limita únicamente a la contemplación, también demanda una acción concreta. Existe un último paso que desencadena la promesa en tu vida, la ancla del sentido. Lo que el Señor te solicitó ya ha sido realizado. Reflexiona un momento sobre la fría soledad que experimentó Abraham mientras ascendía al monte Moria. No se trataba de una simple caminata de fe, sino de un verdadero sufrimiento del alma. Transportaba la leña, el fuego y junto a él la esperanza de su existencia, su único hijo Isaac. Cada paso que compartían resonaba como un eco de una decisión que él sabía que tenía que tomar. No existía esperanza alguna en esa senda. Solo una sumisión que clamaba en silencio en lo profundo del ser. La senda se tornaba intransitable y la orden resultaba intolerable. Sin embargo, Abraham continuó su camino, no porque comprendiera el desenlace, sino porque había tomado la decisión de respetar el principio. Él amarró a Isaac, lo colocó en el altar y alzó el cuchillo. El universo se paralizó en ese instante de sumisión total y de entrega completa a su propia voluntad. Fue en ese momento, ni un segundo antes, precisamente en el profundo acto de rendición absoluta, cuando la voz divina cortó el silencio del entorno. No, dijo, ahora te voy a otorgar mi bendición por lo que has hecho. El Señor exclamó, Abraham, Abraham, no levantes tu mano contra el joven ni le causes ningún daño. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el milagro no se desencadenó al detenerse la mano? Se encendió un instante antes, cuando el corazón de Abraham ya había ofrecido al hijo, cuando su voluntad se había sometido a su propósito. La obediencia se completó en el acto interno de la fe, incluso antes de que se manifestara la provisión divina en el plano exterior. El ángel del Señor anunció de manera directa al establecer el pacto, proporcionando la clave para cada acto de fe. En Génesis capítulo 22, versículo 12, se revela el motivo profundo. Porque ya sé que temes a Dios, al no negarme a tu hijo, el único que tienes. Dios observó el acto, pero apreció la entrega. Dios no requería la sangre de Isaac, sino la sinceridad del corazón de Abraham. La sumisión es el antecedente de la libertad. Y aquí se encuentra la clave para el difícil sendero que enfrentas en este momento. Tú estás elevando tu propio Moria. Es esa obligación financiera que permanece sin saldar, ese análisis que permanece inalterado, ese enfrentamiento que sigue sin solución. Percibes la carga de lo inalcanzable, de lo desconocido, del temor. Sin embargo, Dios te dice, sé que no entregaste a tu hijo a tus anhelos, a tu dominio, ni a tu propia fortaleza. El sendero se revela no al momento en que percibes la provisión, sino cuando Él observa tu entrega. Al entregar tu dificultad con la confianza de que ya no te pertenece, en ese instante, el altar se transforma en el espacio de abundancia. Detente y respira profundamente esta verdad que elimina cualquier incertidumbre. No te encuentras solo en el ocaso de tu existencia. Hoy, Dios te habla en susurros, ofreciéndote una promesa que trasciende el entendimiento humano. En Marcos capítulo 10, versículo 27, encontramos que todas las cosas son posibles para Dios. No lo dejes pasar. Tu limitación se convierte en su posibilidad, tu espacio de entrega,
su base de fortaleza. Entiende lo siguiente: la carga de lo que parece inalcanzable se aligera no al encontrar una solución, sino al entregarlo con plena confianza. Mientras persistas en querer tener el control, las bendiciones se frenan. Mientras continúes intentando influir en el desenlace, la ruta seguirá inalterada. Al acoger esta enseñanza, encuentras paz para tu espíritu. Dejas de cargar con las preocupaciones del mañana y comienzas a disfrutar de la abundancia que te ofrece el hoy. Tu fe ha completado la entrega. Tu tranquilidad no se basa en el resultado, sino en la sumisión al camino que debes seguir. La fe actúa como un ancla que, en vez de lanzarse hacia la orilla perceptible, se sumerge en las profundidades del deseo divino. No puedes ver el punto donde se encuentra el ancla, pero percibes la firmeza de tu embarcación en medio de la tempestad. Ya no combates las corrientes del temor. Te apoyas en la solidez de su estrategia. Esta mañana, el Señor realizará algo extraordinario en tu existencia. Él ya se encuentra en ello. No es necesario tener una señal impresionante para tener fe. Requieres la seguridad de su promesa para encontrar paz. Deja ir ese sueño que te agobia. Deja ir esa ansiedad que te aprieta y te ciega ante la claridad. Señor, ya he ofrecido todo en el altar. Ya no es mío. Eres la piedra fundamental, el que provee, el que crea senderos en lugares inhóspitos. La obediencia no es el costo de tu milagro, sino el camino hacia tu libertad. Ahora puedes percibir con la visión de la fe que el carnero, la solución, ya se encontraba presente. Dios no anhela tu sacrificio, sino tu confianza y tu entrega. Hoy expreso mi fe de esta manera. Deja tu declaración de sumisión en la sección de comentarios para formalizar este acuerdo de obediencia que has establecido. Con firmeza y fe, proclamo: he depositado mi imposibilidad en ti, Señor. Y si esta palabra ha infundido tranquilidad en tu alma, si ha aliviado el peso de la duda y te ha mostrado el punto firme, no dudes en compartirla. Ayuda a que otra alma fatigada, que asciende sola su propio calvario, descubra la voz del ángel de Dios en el instante preciso. Acepta la paz que va más allá de toda comprensión. Esta mañana se manifestará algo extraordinario por parte de Dios. Lo llevará a cabo porque tu corazón ha respondido. Aquí estoy. Prepárate emocionalmente, ya que el Señor desea mostrarte la fuerza ilimitada de su gracia. Un amor que te sigue y te salva, incluso en tus momentos de mayor error. Un amor que nos otorga una auténtica libertad. La fuerza sorprendente. Dios emplea la fragilidad como trampolín hacia el gran ascenso. ¿Has reflexionado alguna vez sobre esa vulnerabilidad que habita en ti? Ese fallo que te acompaña constantemente. Esa barrera que no consigues superar. ¿Y te has preguntado si es justo eso lo que te impide recibir el milagro de este nuevo día? ¿Piensas que ese sufrimiento en tu interior, esa pena continua o esa falta son las causas por las cuales Dios no puede llevar a cabo algo extraordinario en tu vida? Es fundamental que reconozcas una verdad profunda y transformadora que te acompañará en tu travesía difícil. Dios no requiere que seas perfecto para realizar maravillas. Solo necesita tu consentimiento para aprovechar tus imperfecciones. La existencia de fe no consiste en lograr la invulnerabilidad, sino en desvelar la energía inagotable que se pone en marcha al rendir por completo tu propia capacidad. Presta atención a tu vulnerabilidad más profunda. Ese aspecto que consideras un obstáculo para la promesa es, en realidad, el acceso más claro que el Espíritu Santo empleará para revelar un poder que nadie, sin excepción, podrá refutar. El sendero que anhelas que se ilumine esta mañana no se abrirá por tu debilidad, sino gracias a ella. Es el terreno que facilita al Creador divino mostrar la firmeza inquebrantable de su base.
Él aguarda a que ceses de batallar contra tus limitaciones para que su grandeza pueda manifestarse en ti. Existió un hombre de gran fe conocido como Pablo, un servidor que tuvo la experiencia de visitar el tercer cielo, quien fue instrumento para sanar a muchas personas. Un verdadero titán en la oración que se dirigía con autoridad a las iglesias en sus escritos. No obstante, este apóstol cargaba consigo lo que él describía como un aguijón en la carne, una espina que le causaba sufrimiento y lo mantenía en los límites de su resistencia. Sin poder liberarse de esa pesada carga, él se dirigió a Dios en oración en 3 ocasiones, con fervor y angustia, suplicando que le liberara del peso que lo hacía sentir inadecuado y frágil en cada paso que daba. Él anhelaba deshacerse de su fragilidad para que, de ese modo, pudiera convertirse en alguien fuerte y digno de ser utilizado. Y en ese instante de completa entrega, en el punto donde Pablo se encontró sin más energías para desafiar o luchar contra su propia situación, fue allí donde percibió una voz que superó su sufrimiento y su desilusión. Esa misma voz se dirige a ti hoy, en medio de tu batalla personal, en ese rincón donde sientes que la carga o la limitación que llevas se vuelve insostenible. Dios no llegó para eliminar la debilidad, sino para colmarla, para saturarla con su gloria. La contestación que Pablo recibió, que se transformará en tu protección espiritual para el día de hoy, se encuentra en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El Señor declaró: «Mi gracia es suficiente para ti, ya que mi fuerza se manifiesta plenamente en la debilidad. Por ello, con gusto me enorgulleceré de mis flaquezas, para que la fuerza de Cristo se manifieste en mí». No encuentres la suficiencia en tu propia fuerza. Busca la plenitud en su gracia. La expresión «bástate» representa una afirmación contundente sobre la provisión inagotable y continua que Dios tiene para cada aspecto de tu existencia. Su fuerza alcanza su máxima expresión no en los momentos en que te sientes invencible o competente, sino en aquellos en que te entregas y dejas que su energía te envuelva como un manto de protección, creando senderos que tu propia habilidad nunca podría abrir, ni percibir, ni siquiera imaginar. Esta maravillosa verdad se reafirma y se expande con una revelación impactante que te brinda serenidad al amanecer. Una promesa que se sostiene con firmeza. Y tenemos la certeza de que a quienes aman a Dios, todo les contribuye para su bien. Esto se refiere a aquellos que son convocados de acuerdo con su plan. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amado, el pinchazo que sientes y la senda que parece inalcanzable no son un fallo en el plan divino. En este momento, Él está utilizando las herramientas más exquisitas y valiosas para formarte y guiarte con certeza hacia el propósito eterno al que has sido destinado. Tu limitación no representa un impedimento que debas superar en soledad, un componente fundamental y vital en la elaboración de tu mayor prodigio. Es momento de que ceses tu resistencia ante el propósito divino. Deja de esforzarte por mostrarle a Dios y a los demás que puedes manejarlo todo por tu cuenta, ya que eso solo te desgasta y frena su trabajo. Al detenerte y, con humildad, le presentas a Dios tu mayor vulnerabilidad, no le estás proporcionando una razón para juzgarte o para pedirte más de lo que puedes dar. Le estás proporcionando el único espacio en el que su grandeza puede resplandecer sin rivalidad. No se trata de una oración que expresa queja ni de un ruego angustiado, sino de una plegaria de entrega que reconoce su debilidad y que, al hacerlo, permite que el cielo se abra por completo. Deja atrás hoy la ilusión de la autosuficiencia que te ha agotado. Deja que la fuerza de Cristo te envuelva. Es una carga liviana que te levanta. Es un lazo delicado que te guía. Ya no eres tú esforzándote por ser fuerte para que Él te aproveche. En este momento, su poder se apoya en ti, convirtiendo tu zona de fragilidad en una plataforma para elevarte. Tu fragilidad se transforma en el eco ideal de su grandeza.
Cuando sientas que el sendero se torna inaccesible y te falte la energía para avanzar, evoca el recuerdo de esta mañana. Solo Dios es suficiente. Y en su plenitud se despliegan los caminos más inverosímiles. Si la fragilidad es el punto en el que se manifiesta la fuerza de Dios, ¿qué te impide entregar esa carga o esa limitación que has estado ocultando y cargando con tanto esfuerzo? ¿Estás preparado para entregarle hoy esa limitación? De manera que Él pueda realizar su gran obra a través de ella en lugar de en contra de ella. Conviértete hoy en un testimonio firme de esta declaración de fe. Te animo a que la escribas en los comentarios, no simplemente como un mensaje, sino como un compromiso y una entrega sincera ante lo divino. Tu fortaleza se manifiesta en mi fragilidad. Si esta enseñanza tan impactante ha tocado las fibras más profundas de tu ser y ha despertado en ti una nueva esperanza para este día, te invitamos a unirte al canal Oración Católica Cristiana. Involúcrate en esta comunidad que diariamente busca su voz y su rumbo, para que nunca te falte una revelación especial que Dios tiene reservada solo para ti. La manifestación del granito de mostaza impulsa la acción divina. Elías, el mensajero de Dios, se encontraba en la cima del Monte Carmelo. Subió allí no con la intención de negociar, sino para exigir. Estaba de rodillas, con la cabeza entre las piernas, suplicando por la lluvia en medio de una devastadora sequía que había dejado a la tierra en un profundo silencio. Su creencia ardía intensamente. Sin embargo, su paciencia se manifestaba a través de acciones tangibles. Le ordenó a su sirviente: «Debes ir a observar el mar 7 veces». 7 ocasiones el sirviente volvió con idéntica contestación. La misma tristeza. Nada. El firmamento continuaba siendo una barrera de bronce que no cambiaba. La confianza del profeta se demostraba no en el fuego que caía sobre el altar, sino en su aguante callado y en la espera constante. Percibes esa frustración, ¿cierto? Observas la sequía en un sector vital de tu economía, en tu bienestar, en un deseo profundo de tu ser, y elevas una oración con toda tu alma. Solicitas 1, 2, 5 veces, y el cielo parece sordo, mudo, inmóvil. Sin embargo, es precisamente en ese momento de tu perseverancia, en la fuerza de tu insistencia, donde la fe no debe desvanecerse. Es en ese instante donde tu alma comienza a discernir. Es en el instante en que el adversario te incita a claudicar, que Dios te solicita la 7ª mirada. La respuesta que anhelas no aparecerá de manera repentina, sino que florecerá poco a poco, como una semilla. Y así sucedió. En 1 Reyes 18:44 se menciona que, tras 6 intentos, la palabra que transforma lo imposible fue pronunciada: «Veo una nube diminuta, del tamaño de la mano de un hombre, que se eleva del mar». Elías no presenció la inundación, no presenció el desenlace de la sequía, ni tampoco el efecto total de su plegaria. Solo percibió un leve susurro, una promesa sutil, el indicio más pequeño que Dios concede para que tu fe repose y se despierte. Observa cómo es tu vida en este momento. ¿Qué es lo que esperas observar? La respuesta definitiva, el cheque con el monto total, la salud plena y evidente. No, Dios no te solicita que observes el desenlace, sino que identifiques el comienzo. Reconoce ese sutil cambio, ese leve gesto de su mano que va en tu beneficio. Lo inalcanzable no se desmorona ante una enorme manifestación que desciende del cielo, sino por tu fe que percibe la pequeña señal que emerge del océano, la indicación de que su respuesta ya está en camino. Tu milagro ya se encuentra presente. Simplemente aguarda tu valoración. ¿Qué es lo que mantiene firme a un corazón que, al igual que Elías, necesita contemplar el vacío 6 veces antes de percibir la señal? Se fundamenta en la promesa firme del Padre.
Es la fuerza del Espíritu la que te sostiene, no una que provenga de ti. Hoy, el alma te habla con un mensaje de renovación. Tu energía se desgasta al enfocarte en la magnitud del desafío. Tu fe se desvanece al observar el tiempo que ha pasado. Sin embargo, el profeta Isaías lo expresa con claridad en el capítulo 40, versículo 31. Te anuncio la victoria, pero aquellos que confían en Jehová renovarán sus fuerzas. Se elevarán como lo hacen las águilas. Correrán sin fatigarse. Andarán sin cansarse. Esperar no implica estar inactivo. La espera consiste en sostener la vista en el firmamento, con la certeza de que la nube se aproxima. Tu fe se asemeja a una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Es el símbolo que precede a la grandeza. Es como un pequeño grano de mostaza que, al ser observado y creído, provoca el desplazamiento de esa montaña que te impide avanzar. No menosprecies el signo. No pases por alto ese pequeño aspecto que te brinda tranquilidad en medio del caos. Esa perspectiva, aunque parezca insignificante, es la clave que desbloquea lo inalcanzable, la certeza de que lo grandioso ya está en marcha. Siente en este momento esa seguridad. No dejes de elevar tus oraciones. No te des por vencido después de observar por sexta vez. Tu momento de libertad está próximo. Tu salud se está expresando. La entrega se encuentra en camino. Aunque hoy solo veas la sombra, aunque sientas solo la brisa, esa pequeña nube que ves ahora es el testimonio de que Dios ya se ha puesto en marcha por ti. Experimenta cómo la energía de tu hogar se transforma con esta fe, aliviando el peso de las preocupaciones. Clama por tu libertad. Afirma tu convicción. Dios te otorga una renovada energía para que puedas correr, caminar y elevarte. Deseo que esta experiencia se imprima en tu alma como una manifestación de fe. Deja en los comentarios, con total convicción y energía, esta afirmación del profeta: Señor, hoy te pido que realices mi milagro. Proclámalo como lo hizo Elías, anunciando la lluvia antes de que cayera la primera gota. Y para que esta promesa llegue a otro corazón fatigado y se mantenga, presiona el botón de me gusta. Graba en tu corazón esta lección y deja que la fe, tan diminuta como una nube, alcance a aquellos que hoy requieren vislumbrar el comienzo de lo imposible en sus existencias. Reposa en la firmeza inquebrantable de su amor. El Señor que cerró los cielos y los reabrió con solo una nube. Es el Señor que realizará algo maravilloso por ti en esta mañana. Algo inmenso que se origina de un pequeño símbolo, pero con una fe descomunal. Inhala profundamente. El sendero de la creencia avanza y te conduce hacia la liberación interna. Con el corazón robustecido por la paciencia, nos adentraremos en la revelación del perdón. Para que lo que parece inalcanzable pueda transformarse en el exterior, es necesario primero sanar el interior y liberar el espíritu. La economía de la multiplicación imposible produce lo que ya te pertenece. ¿Realmente piensas que Dios no ha habilitado ese sendero que parece inalcanzable en tu vida? Esa oportunidad económica o esa necesidad urgente de provisión. ¿Por qué no tiene los medios necesarios? ¿O será que el Señor está aguardando a que le entregues ese último recurso? ¿Aquello que crees que es tu frontera inquebrantable? La fe capaz de desplazar montañas no es aquella que evalúa la prosperidad, sino aquella que establece el límite. La seguridad de que tu milagro no depende de tu riqueza, sino de tu obediencia total y tu dedicación. Dios no requiere de tus bienes materiales. Él requiere que te entregues por completo, dejando de lado lo que piensas que aún posees. Esta mañana, el Espíritu te muestra una economía celestial que supera cualquier razonamiento humano. La clave para obtener lo que parece inalcanzable no radica en guardar con cautela,
sino en ofrecer generosamente lo poco que posees. El firmamento se despliega para que vivas lo extraordinario, pero primero es necesario que entregues aquel puñado de harina que te prepara para el final. Recuerda a esa mujer en Sarepta, una viuda que sufría por la sequía, con el sufrimiento de la falta apretándole el corazón. Era consciente de que solo le restaba un último recurso: harina y aceite para preparar una última comida. No se trataba de una simple reserva, sino de la esencia que provocó su fallecimiento y el de su hijo. Había llegado a la conclusión, con una claridad fría y definitiva, de que su tiempo en este mundo había llegado a su fin. Y en ese instante de total desolación, cuando su corazón se encontraba destrozado por la falta de esperanza, se presentó el mensajero divino. Elías solicitó precisamente eso, no las obras, ni un favor para el futuro, sino ese último puñado, la única certeza de existencia que aún poseía para ofrecerla a un desconocido. Era la evidencia de que el sendero de Dios, en ocasiones, se inicia justo donde concluye nuestro propio camino. Ella se vio obligada a confrontar su temor más arraigado. Se vio obligado a renunciar al único dominio que le quedaba sobre su existencia y la de su hijo. Ella no aportó su diezmo, sino que ofreció su redención humana. Y cuando aquella mujer, sumida en el dolor y la sumisión, entregó su último esfuerzo a la palabra divina, el futuro de su hogar fue transformado para siempre. En vez de lamentarse, en vez de maldecir a quienes los tenían prisioneros o culpar a Dios por la dificultad, estos dos hombres optaron por orar y alabar. No entonaban canciones en busca de libertad, sino que lo hacían a pesar de estar encarcelados. Sus voces, desgastadas tal vez por la fatiga y el sufrimiento, pero sólidas en su fe de estar allí, reverberaron en el denso silencio del calabozo. Los demás internos prestaban atención, mientras el guardia se encontraba en un profundo sueño y el firmamento mostraba su máxima vigilancia. Captaron una verdad fundamental. La súplica más poderosa no es la que solicita la llave, sino la que honra al propietario de la misma. No se trataba de un ritual, sino de una proclamación profética. Era el alma proclamando su triunfo sobre el cuerpo y las circunstancias. Y cuando el espíritu se entrega en adoración, el cielo reacciona con fuerza. El término se ratifica de forma sólida en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 26, donde encontramos: de repente, un potente terremoto ocurrió, haciendo temblar los cimientos de la prisión. Y en ese momento se abrieron todas las puertas, liberando las cadenas de todos. Reflexiona un instante sobre tus propias ataduras. Reflexiona sobre esa circunstancia inalcanzable que te mantiene prisionero en el yugo de la ansiedad, en la prisión de las deudas, en la reclusión de la enfermedad. Te encuentras en la penumbra de tu existencia, en un momento donde reina la oscuridad, donde la razón se ha desvanecido y las bases se tambalean, no por la intervención divina, sino por la carga de la desilusión. La bendición no se manifestó antes de la adoración. El verdadero milagro radicó en la propia adoración. ¿Qué harás esta mañana cuando tu mente te susurre que no hay nada más por hacer, que lo único que te queda es permanecer en silencio y padecer? La adoración es tu reacción. La manifestación más profunda de tu fe es la forma en que asumes el poder que te otorgó Cristo. Porque Dios, quien te formó, sabe el momento preciso de tu llanto. Él te murmura en el corazón de ese cepo, recordándote una verdad que disipa cualquier sombra. El Salmo 35 nos recuerda que aunque la ira de Dios puede ser momentánea, su gracia se extiende a lo largo de toda nuestra existencia. Durante la noche persistirá el lamento, pero al amanecer llegará la felicidad. Tu noche no define tu destino. Es únicamente un intervalo momentáneo bajo la gracia que perdura para siempre. La tristeza puede tener un final,
Sin embargo, la felicidad que se recibe de Dios es infinita. La adoración en la medianoche se considera, en su esencia, la forma de oración más poderosa y efectiva que hay. Es la prueba final de tu alma. Es sencillo rendir homenaje cuando las oportunidades son amplias, cuando la luz del sol resplandece y la riqueza es abundante. Sin embargo, solo un hijo herido con las manos atadas y la espalda llena de sangre rinde homenaje a un Dios que aún no ha hecho acto de presencia. Esa expresión de agradecimiento, ese himno de fe, no busca persuadir a Dios para que intervenga, ya que su deseo de bendecirte es perenne. Es un llamado a armonizar tu ser con la voluntad divina, para que tu pensamiento se libere de las ataduras y comience a contemplar la imagen de quien conquistó la muerte. Al rendir homenaje a Dios en momentos de sufrimiento, le estás comunicando al temor: aquí no tienes autoridad. Le comunicas a la desesperación: mi Dios ya ha causado un terremoto en el pasado y lo volverá a hacer. Le declaras a la enfermedad: mi cuerpo es un sagrado templo del Espíritu Santo y mi boca es un lugar de adoración. Ese es el poder transformador de la gratitud que se manifiesta en forma de canto. Tu adoración es el auténtico sismo espiritual. Es la energía sísmica que no solo agita las rejas de la cárcel, sino que fractura las bases de la falsedad que te encadena. Visualiza tu voz no como una mera lamentación humana, sino como una vibración poderosa, no desde la desesperanza, sino desde el Shalom, esa paz que desmantela todo lo que no emana de Dios. Es una declaración de fe radical que afirma que el Señor no está lejos, sino que se encuentra aquí. Es el mensaje que envías al cielo para que ocurra la intervención divina. El himno entonado por Pablo y Silas no se trató de un susurro, sino de un clamor de triunfo anticipado a la lucha. Fue la sumisión de un alma que opta por la gratitud en lugar de la queja y por la adoración en vez del juicio. Así que, en esta mañana, no aguardar a que la puerta se abra para iniciar tu canto. Hoy, Dios te solicita que cantes en medio de tu oscuridad. Entrégate a esta verdad. Si el sendero que se presenta ante ti parece completamente inalcanzable y la razón te ha dejado, ten presente que la gracia de Dios perdura por siempre. Deja de intentar hacerlo todo por ti mismo. Deja de esforzarte por sellar el metal de tus ataduras con la fragilidad de tu deseo. Eleva tu voz. Eleva esa entrega de fe. No tiene relevancia lo que las cadenas del pasado o las limitaciones del presente hayan intentado imponer sobre ti. Tu historia no determina quién eres. Tus ataduras no son eternas. Tu adoración, la confianza que surge de tu espíritu en los instantes más sombríos, es tu salvación. Exalta a Dios por el milagro que te ha prometido, y Él moverá toda la creación para que se cumpla. Él se destaca en la capacidad de abrir senderos inalcanzables mediante un sencillo acto de oración. Si has asimilado esta profunda realidad y hoy tomas la decisión de que tu voz no exprese lamentos, sino que se convierta en un himno de triunfo que proclama la soberanía del Rey, haz esta declaración con la plena convicción de tu ser. Deja en los comentarios: mi adoración es mi llave. Dale un like a este video en este instante para ratificar ese compromiso de adoración. Hoy haces una declaración ante el mundo. Desde este momento, sin importar la oscuridad que enfrentes, optarás por la fe en lugar del temor, por el canto en vez de la desesperación, porque ya has reconocido el nombre de Jesús. Las puertas de tu encierro tiemblan. Dios ya ha alterado las bases y en este momento se está llevando a cabo algo extraordinario. La senda que parecía inalcanzable comienza a despejarse. Sin embargo, el adversario no se limita a emplear cadenas de metal. En ocasiones, la atadura más poderosa es el recuerdo de nuestro pasado.
la carga de un juicio que pensamos merecer. La libertad que te brinda Dios es plena y sin restricciones. Es momento de superar cualquier acusación, así como el discurso del vaso compartido. Dios emplea lo pequeño para llevar a cabo grandes obras. ¿Has experimentado en algún momento la sensación de que el milagro que anhelas es tan grande que lo que puedes ofrecer parece demasiado sencillo, ordinario o, en definitiva, insuficiente para la magnitud del camino que Dios tiene que despejar? Al contemplar mi reflejo en el espejo, Coombs, un recipiente de arcilla, un recurso escaso, un individuo carente de la educación, el capital o la grandiosidad que poseen otros, te cuestionas de qué manera Dios podría revelar algo extraordinario, algo que supere la razón, utilizando únicamente la vida cotidiana que experimentas. Esta incertidumbre y el desdén hacia tu propio ser suelen ser la última traba que bloquea el ilimitado flujo del poder divino en tu día a día. Comprendemos, por lo tanto, que la plegaria más poderosa no es aquella que impone o solicita con nuestra propia fortaleza, sino la que se rinde por completo en nuestra fragilidad. Es en la más completa vulnerabilidad donde el Ser Supremo se siente honrado al mostrar toda su magnificencia. Esta mañana, el Dios que facilita lo inalcanzable está aguardando por ti en ese instante crítico, en el sitio donde te sientes más expuesto. Reposa en la certeza de que no estás solo en esta lucha, ya que su gracia es suficiente para ti y su fuerza te transforma a lo largo del trayecto. Acepta hoy, con la modestia de quien reconoce su fragilidad y amor, la poderosa fuerza divina que te lleva hacia tu gran ascenso. Sin embargo, el sendero que se despliega sigue avanzando. La iluminación que obtienes te prepara para una verdad que es aún más esencial y profunda. Prepárate para avanzar, ya que el Espíritu Santo continúa manifestándose en la actualidad, desatando milagros a través de su poder. El peso oculto purifica el altar de las cargas que no se han revelado. Has suplicado por un sendero que parece inalcanzable. Has proclamado el triunfo. Sin embargo, las puertas permanecen cerradas. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué la respuesta de Dios parece pausar justo antes de conceder la bendición? Esta mañana deseo comunicarte que a veces el obstáculo está dentro de nosotros. En ocasiones, la plegaria más impactante es aquella que purifica el altar de tu alma, aliviándote de una carga desconocida que llevabas contigo. Hoy, Dios te muestra la clave para liberar ese gran progreso que tanto deseas. Comprende esta profunda realidad. Para que Dios realice algo significativo en tu vida, primero es necesario que Él lleve a cabo una transformación profunda en tu interior. La fe no se limita únicamente a solicitar. La fe implica también una entrega total y una purificación profunda de aquello que te frena. Reflexiona sobre lo que ocurrió con el pueblo de Israel tras la magnífica victoria que el Señor les otorgó en Jericó. Tenían la intención de tomar una pequeña ciudad conocida como Jai, confiados en su fuerza, pero sufrieron una gran humillación. Sufrieron una derrota en la batalla, lo que llenó sus corazones de temor y desconcierto. Josué se arrodilló ante el Creador, lleno de aflicción, y con el corazón apesadumbrado inquirió: ¿por qué, Señor? La respuesta divina fue nítida, directa y llena de sufrimiento. La comunidad llevaba una carga que no era suya. En el centro del campamento se encontraba un anatema, una maldición. Un individuo conocido como Acán había tomado un objeto que Dios había vetado y lo había ocultado en su tienda. Una única carga secreta, que aparentaba ser insignificante, detuvo el progreso y la prosperidad de toda una nación. Los senderos inalcanzables no se despejaron hasta que se eliminó por completo esa carga oculta. El Señor se dirigió a Josué con una autoridad impresionante. En Josué capítulo 7, versículo 13 se expresa: «Ponte en pie, consagra al pueblo y anúnciales que se santifiquen para mañana».
ya que Jehová, el Dios de Israel, ha declarado esto: hay un anatema en tu seno, Israel. No podrás enfrentar a tus adversarios hasta que hayáis removido el anatema que está entre ustedes. Dios no expresó: estoy molesto con ustedes. Él comentó: no podrás seguir adelante. No es la incapacidad divina la que te frena. Es un obstáculo en el camino de tu existencia. La bendición se frena ante una carga que permanece sin resolver y que no ha sido entregada. Lo que oculta el progreso es un vínculo del Espíritu. El Nuevo Testamento nos proporciona la clave para reconocer esta carga. No siempre se trata de un objeto que no se puede poseer. Frecuentemente, se manifiesta como una cadena, un rencor o una incapacidad para perdonar. Jesús nos guía al altar para una purificación previa, incluso antes de que formulamos nuestras solicitudes. En Mateo 5, versículos 23 y 24, se revela una importante enseñanza del Señor. Si estás llevando tu ofrenda al altar y te das cuenta de que tu hermano tiene un reclamo en tu contra, es mejor que dejes tu ofrenda en el altar. Primero, busca la reconciliación con tu hermano y solo después regresa para presentar tu ofrenda. Considera tu vida de oración no como un clamor hacia el cielo, sino más bien como un flujo constante de un río. La fuerza de Dios desea derramarse como un torrente sobre ti y tu familia. Sin embargo, un pequeño desacuerdo que queda sin solucionar, un rencor oculto, un perdón que te resistes a ofrecer, se transforma en una barrera. Esa tristeza es la carga de Acán que llevas en tu corazón. Tu plegaria es genuina, tu don es significativo. Sin embargo, el altar se encuentra bloqueado. Lo que impide que ocurra el milagro es el sufrimiento de los demás o el tuyo propio, que te aferras a él por orgullo o temor. Hoy es el momento de reflexionar sobre tu altar con reverencia hacia Dios. No te limites a rezar y continuar con la carga. Revela esa pequeña imperfección que consideras trivial, pero que en realidad carga un gran peso en tu alma. Pon en manos de Jesús esa herida que persiste, ese secreto que te causa vergüenza, esa falta de perdón que te quita la tranquilidad. La existencia de Dios se asemeja a un fuego sagrado que devora lo maldito. Cuando decides abrirte y dejar ir, la barrera se desmorona. Percibe cómo la brisa divina purifica el sendero que recorres. El asombro de esta mañana no dependerá de la fuerza de tu oración, sino de la sinceridad de tu entrega. Una vez que tu altar esté libre de toda carga, tu oración ascenderá como un incienso puro, y Dios se levantará para despejar el camino que antes parecía infranqueable. El progreso que anhelas no debe verse como un premio, sino como el resultado inevitable de un corazón que ha encontrado una liberación profunda. Hoy acepta ese perdón que te libera de toda culpa. Si sientes que esta verdad resuena con fuerza en tu ser y estás preparado para liberar toda carga, te animo a concretar este pacto mediante un acto de fe en el Espíritu. Escribe en los comentarios una afirmación que impulse tu total y absoluta liberación. Declara en voz alta: estoy liberado de cualquier peso del pasado. Reposa en esta convicción. Dios no encuentra satisfacción en negar su bendición hacia ti. Él simplemente aguarda que estés lista para liberar lo que te oprime y te mantiene anclada al ayer. El sendero ha sido liberado. La maldición ha sido levantada. Avanza en la libertad que Cristo te ha otorgado, ya que esta mañana el Señor está realizando algo extraordinario gracias a tu obediencia plena y tu corazón puro. Sin embargo, hay una realidad adicional que necesitas descubrir, una revelación definitiva que garantiza tu triunfo y te resguarda de cualquier táctica de la oscuridad. Permanece cerca de su presencia. La oración de medianoche, el sismo espiritual que libera ataduras. Era la medianoche, el momento más sombrío,
cuando la esperanza parecía desvanecerse. No solo se trataba de la intensa penumbra de una prisión, sino también del yugo de la injusticia, la herida de la humillación y la cruel carga de las cadenas. Pablo y Silas se encontraban en ese lugar, como apóstoles de la fe, con sus pies sujetos al cepo y sus cuerpos marcados por las heridas de los azotes que habían recibido horas antes en la plaza de Filipos. La razón humana determinaba la decisión. Estaban sujetos, vencidos, enmudecidos. No existía una puerta que se pudiera abrir. No había juez que prestara atención, ni había rescate a la vista. El sendero que se extendía ante ellos no era inalcanzable. Simplemente no estaba allí. Y a pesar de encontrarse en una situación de completo desamparo, llevaron a cabo una acción que retó la lógica y la opresión de su entorno. El secreto para que Dios realice algo extraordinario hoy no se encuentra en la perfección de tu recipiente, sino en la grandeza del poder de quien te ha elegido. Es importante reconocer que la grandeza del Señor se manifiesta en nuestra fragilidad y no en la fuerza del ser humano. Él no está interesado en la ostentación, sino en la accesibilidad. Él no busca lo asombroso, sino que desea una entrega sincera. La magnitud de la obra no se encuentra en el contenedor, sino en la legitimidad de quien lo llena y lo utiliza. No será tu habilidad la que te permitirá atravesar senderos inalcanzables, sino la fuerza del alma que santificará tu humildad. Así que no subestimes los talentos, habilidades o recursos que percibes como comunes en tu vida, ya que precisamente en lo que consideras una limitación se encuentra la base de su grandeza. Reflexiona brevemente sobre un profeta conocido como Balaam. Este individuo, dotado de múltiples talentos y a la vez impulsado por una ambición arriesgada, avanzaba sin ver la dirección de lo divino, centrado únicamente en su beneficio personal. Su obstinación y su falta de visión espiritual eran tan intensas que fue necesario que Dios interviniera de una forma sorprendente y humillante. No mandó un ejército ni un rayo incandescente. El relato nos revela que, de manera inesperada, un ser tan sencillo como el asno que llevaba a Balaam, ese animal de carga que él golpeaba, recibió la capacidad de hablar como un humano con el fin de frenar la locura del profeta. La presencia de Dios se reveló en lo cotidiano. De lo que Balaam menospreciaba y maltrataba para rescatarlo de su propia necedad. La enseñanza en este caso es conmovedora y muy íntima. No fue un ángel majestuoso el encargado de realizar la tarea de advertencia, sino una criatura modesta, lo que muchos consideran un recurso trivial, una herramienta insignificante o un ser sin capacidad de comprensión. Ha sido transformado por Dios en el altavoz de su soberanía. Este acontecimiento nos muestra que Dios tiene la capacidad de utilizar cualquier cosa que tengamos a nuestra disposición, incluso aquellos recursos que consideramos insignificantes, y convertirlos en el medio que facilita lo que parece inalcanzable. Abre tu corazón y presta atención a la palabra de verdad, ya que en Números 22-28 la Escritura afirma con firmeza que el Señor hizo que el asna hablara, preguntándole a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado 3 veces? Dios se manifestó en el objeto más simple y callado, iluminando lo que el profeta, a pesar de sus numerosos títulos, no lograba percibir. La boca de una criatura común se transformó en el medio para transmitir la palabra profética, recordándote que lo que a tus ojos parece habitual, en las manos del Creador, se convierte en una oportunidad sin límites. Esta realidad socava nuestra soberbia y nos llama a adoptar una postura de humildad. El apóstol Pablo nos lo hace notar en el primer capítulo de Primera de Corintios, versículo 27, al declarar: Dios eligió lo insensato del mundo para confundir a los sabios, y lo frágil del mundo fue elegido por Dios para humillar a lo poderoso. Dios selecciona aquello que el mundo desprecia, no con el fin de menospreciarte,
sino para garantizar que cuando se realice el milagro, toda la gloria sea solo para Él. Él se aprovecha de tu falta de relevancia para que tu éxito se considere indiscutiblemente como su mayor logro. Hoy decides dejar de frenar el trayecto inalcanzable al soltar la vergüenza de tu propia esencia. Dejas a un lado la búsqueda de la grandiosidad en los talentos de los demás y valoras la funcionalidad de tu propia humildad. No es necesario que seas un orador con gran elocuencia. Basta con tener un corazón abierto que esté atento a la guía de Dios. No es necesario que seas un coloso en la fe. Solo necesitas dar ese salto de fe utilizando el recurso que ya tienes. Mientras el mundo observa una simple pieza de madera, Dios reconoce la vara de Moisés consagrada para dividir las aguas de un mar. Cuando el mundo percibe a un pastor como una simple figura, Dios observa en él la herramienta capaz de derrotar al gigante. Tu oración habitual, tu simple expresión de aliento, tu modesto acto de ayuda, todo se vuelve inalterable en el poder divino. Lo común se transforma en un milagro al entregarlo, y las limitaciones se convierten en oportunidades cuando la fe asume el liderazgo. Manifiesta esto acerca de tu existencia. Mi falta de relevancia se convierte en la ocasión ideal para que Dios realice algo extraordinario. Si la mano de Dios es capaz de utilizar la voz de un ser tan sencillo como un animal, una vasija carente de entendimiento para rescatar a un profeta con tantos honores, ¿qué crees que no podrá realizar con tu vida entregada, tu mente abierta y tu espíritu humilde? Precisamente en esos momentos en que te sientes más común y corriente, es un acto de fe intenso y significativo reconocer que aquello que sientes que te falta es precisamente lo que el Señor anhela bendecir. Te animo a que dejes en los comentarios tu compromiso con el cielo, una afirmación que manifiesta esta verdad en tu existencia. Mi falta de relevancia es tu ocasión. Escribe esto y consagra esta promesa con tu esencia. Este es el pulso de la fe que te une con lo eterno. La magnificencia de la creación divina no se evalúa por la destreza de quien la ejecuta, sino por la infinita fuerza de quien la apoya. Confía en que tus escasos panes y peces son suficientes para provocar un milagro de abundancia cuando se encuentran en sus manos. Él no requiere que muestres fortaleza, solo es necesario que te entregues a su poder. Deja que tu humildad sea la prueba más contundente del poder divino en esta mañana. Y ahora, alista tu corazón, ya que el sendero de la fe sigue su curso y el Señor te conduce hacia la próxima revelación que necesitas. Abre tu corazón y prepárate, ya que las palabras que siguen son la claridad que requieres para comprender el próximo paso que te permitirá transitar por ese sendero que parece inalcanzable. La liberación de la intercesión, la oración por los demás, trae consigo bendiciones. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras sumido en un sufrimiento, con tu camino completamente bloqueado, anhelando que Dios intervenga de manera poderosa? Sin embargo, el firmamento parece sumido en un profundo silencio. Has elevado oraciones con lágrimas por tu empleo, por tu bienestar, por esa carga económica que te asfixia, por la sanación de tu familia. Y parece que la contestación se está demorando hoy. La palabra te muestra una llave dorada que aún no has aprovechado.